¿Todo bien? Soy Federico Larroca. Bueno, en este video de nuevo microeconomía, digo macroeconomía en realidad, pero esto es algo micro más que nada. Vamos a estar hablando sobre lo que es la restricción presupuestaria del consumidor. Primero, antes que nada, quería aclarar cuál es la diferencia entre esta y la que vimos en el video anterior, que era sobre restricción presupuestaria intertemporal real del consumidor. La otra hace referencia a consumo de un bien, el que sea, ¿no?, en más de un periodo, consumo 1, consumo 2 y demás, de acuerdo a el dinero que recibe y todo lo demás. En este caso vamos a estar hablando de otro tipo de restricción presupuestaria, que es una del consumidor pero en la vida diaria, o sea, qué va a estar haciendo el consumidor de acuerdo a una función de utilidad, qué va a estar haciendo, si trabajando, consumiendo u oceando, que estos van de la mano y demás. Así que hay que empezar con esta idea, ¿no?, de esta restricción presupuestaria del consumidor, que ya para esta altura deberíamos entender bien qué es una restricción presupuestaria. El individuo en promedio hace como un trade-off entre consumo y ocio. ¿Por qué? Porque justamente él quiere consumir bienes pero también descansar. Es decir, que el individuo tiene ganas de consumir un bien, el que sea, o unos bienes que sea, que se llaman bienes de consumo, que lo vamos a conocer con la letra C, ¿no? Consumo igual a C. Estos bienes de consumo, bueno, para justamente pagar esos bienes de consumo o para poder costearlos, el individuo en sí tiene que trabajar para cobrar un salario W por P o W, ¿no? Un salario W por L. Entonces, el individuo constantemente está eligiendo entre cuánto consumir y cuánto ociar, de acuerdo a lo que es su función de utilidad. Para cuando está ociando, justamente va a estar consumiendo más de ocio, pero bajando su consumo y trabajando menos. Y cuando está trabajando más, así sucesivamente. A ver, esto por las dudas, antes de que ¿qué está diciendo? Está diciendo cualquier cosa. El individuo lo que tiene que elegir es, de acuerdo a una cantidad horaria que tiene todo el tiempo o todos los días, tiene que elegir cuánto ociar y cuánto trabajar. Ambos están incluidos. Trabajar o ociar, me refiero, cuando digo trabajar es consumir, ¿no? Porque para consumir tiene que trabajar. Entonces, el tipo lo que va a hacer es decir cuánto trabajar y cuánto ociar, y de acuerdo a eso va a tener una función de utilidad, que es U mayúscula, que sería la utilidad, el nivel de utilidad es igual a U minúscula, o la función de utilidad en sí, que está marcada por los parámetros de ocio y consumo. U igual a UC0, ¿no? Entonces, la función de utilidad dice que cuando consume más va a tener más utilidad, y lo mismo ocurre con O. Cuando ocia más va a tener también más utilidad. Si baja los niveles de consumo y ocio, también va a bajar la utilidad del consumidor en sí. Y dije que usualmente se usan logaritmos para representar esta simple función de utilidad, porque la verdad son bastante simples y tienen estas formas de función cuadrática y demás. Entonces, como dije antes, para poder consumir o poder pagar estos bienes de consumo, el tipo tiene que trabajar justamente para poder costearse los bienes de consumo. Pero ¿qué pasa si trabaja? Va a tener menos horas para ociar. Entonces vamos a definir todas las letras o parámetros simples que vamos a usar, o variables que vamos a usar para definir lo que es la función o la restricción presupuestaria y demás. En nuestro modelo, ocio es igual a O, con esa letra O, trabajo es igual a L, tiempo total es N. Tiempo total decimos que es como un periodo, y este periodo suele ser de 24 horas, pero ya vamos a ver en la siguiente diapositiva que no están así. Consumo va a ser C, salario va a ser W, W viene por en inglés, que salario es wage, P va a ser precio del bien que se va a consumir. ¿Por qué? Porque esto lo queremos pasar a términos reales, demás, para poder analizarlo de manera sostenida en el tiempo y no tener problemas con inflación y demás. Por eso se usa usualmente los parámetros reales. Entonces, a ver si esto pasa. Bueno, bien. Entonces, para armar la restricción presupuestaria vamos a tener que usar o valernos de dos herramientas o de dos ecuaciones. Uno es la ecuación del tiempo, de la disponibilidad del tiempo, la del trabajador. Como dije, N es la cantidad de tiempo, entonces N es igual a L más O. ¿Y esto de dónde sale? Porque el tiempo total del trabajador va a ser las horas que trabaja más las horas que ocia. Y dije que usualmente suele ser 24 porque hay 24 horas en el día, pero también puede tomar otro tipo de valores, o sea, N no siempre va a ser 24. Usualmente esto lo va a clarificar en las consignas, o le va a decir cuánto tiempo va a tener el consumidor en N, ¿no? Después está la restricción presupuestaria del consumidor per se,
que las vamos a unir y vamos a armar la restricción presupuestaria que vamos a usar siempre para poder graficarla y demás, que es P por C igual a WL, y esto tiene una cierta intuición que dice que todo lo que él gasta en bienes de consumo, precio por la cantidad de bienes de consumo, es igual a sus ingresos, horas trabajadas, que es L, por W, que es el salario. Aunque cuidado, porque el individuo también puede tener un ingreso no salarial. Por ejemplo, B, o se suele usar o pi, ¿no? Se suele usar pi, que serían los ingresos no salariales, o asalariados y demás. Esto tiene que ver con que el tipo por ahí tiene un nivel mínimo de consumo o de ingresos que los va a usar. Después, si quieren, puedo más adelante hacer como la diferencia de los gráficos y demás. Entonces, vamos a construir la restricción presupuestaria del consumidor integrando ambas ecuaciones. Primer paso, como vemos que L está repetido tanto N es igual a L más O como P por 6 igual a WL, despejamos L de la primera, de la más fácil, ¿no? Entonces te queda L es igual a N menos O. Esto tiene también su intuición, porque dice que las horas trabajadas será igual a la totalidad de las horas menos las horas destinadas al ocio. Y también eso lo integramos, este L es igual a N menos O, en P por C es igual a W por L. Entonces te queda P por C es igual a W por N menos O. Segundo paso, distribuimos W y te queda P por C es igual a WN menos WO. Y tercer paso, despejamos alguna de las incógnitas, consumo u ocio, que eso nos va a marcar cómo serían los ejes del gráfico. Yo preferentemente despejo consumo porque es la más fácil y la que más se suele utilizar. Entonces te queda consumo es igual a W por P por N menos W por P por O. O lo mismo, WN sobre P menos WO sobre P. Pero bueno, queda más lindo si ponemos WP, porque el WP es el salario real del individuo. Justamente es el salario sobre P, que P sería el precio de bienes de consumo. Entonces eso lo estamos pasando en términos nominales, salario nominal W, a términos reales, W sobre P. Entonces esta RP tiene como un salario real multiplicando todo el tiempo disponible menos el salario real que multiplica las cantidades de ocio. Entonces eso serían las cantidades totales de consumo que tendrá. Ahí sacamos C, ¿no? Y WP será la pendiente de la RP, porque nuevamente funciona como un costo de oportunidad, como habíamos visto antes en la vez pasada, ¿no? De ese estilo, con 1 sobre 1 más R o menos 1 sobre 1 más R, que el tema era de la tasa de interés real. Por cada hora de ocio se está desperdiciando ganar WP en su trabajo, y viceversa. Por cada hora que trabaja está desperdiciando ganar una unidad más de ocio que se multiplica por WP. Entonces WP funcionaría como ese valor numérico adicional que podría estar ganando como costo de oportunidad. Por eso es como la pendiente de la RP. Pasamos a lo siguiente. Entonces, ¿cómo queda la restricción presupuestaria del individuo gráficamente? Tenemos, como dije, había despejado C anteriormente. Si quieren vuelvo. Ven que C es igual a WP N menos WPO. Entonces C iría en el eje Y o en la ordenada, y O iría en el eje de abscisas o en el eje ahí de X. Entonces, ¿cómo nos queda? Un grafiquito así, como lo habíamos visto, una típica restricción presupuestaria, pasando de un lado a otro, cortando, tanto en el eje de ordenadas como en el eje de abscisas, y una función de utilidad que es esta cosa roja que tangencialmente toca a la restricción presupuestaria, marcando cuáles serán el consumo óptimo y las horas de ocio óptimas. Entonces, para hallar la raíz, cuando digo raíz es como el corte en el eje de abscisas o en el corte de ordenadas, es muy simple, es el mismo procedimiento que vimos antes o en el video pasado, y podemos brindar una pequeña intuición de por qué es N el corte de abscisas, en el eje de abscisas. Y es que el individuo va a consumir como mucho N horas de ocio, más allá del procedimiento matemático que lo vimos la otra vez. Por si no se acuerdan, volvemos a esta. C es igual a WPN menos WPO. Cuando O es 0, o sea, en el corte de ejes de O, digo en el eje de N, digo de C, bueno, justamente lo que va a pasar es O lo reemplazamos por 0 y te queda WP sobre N, o W sobre P por N, ahí está. Y cuando C es 0, volvemos para acá, fíjense que C es 0 acá, justamente, lo voy a poner con el mouse, cuando C es 0, justamente acá, esto se transforma en 0, es igual a WPN menos WPO. Pasamos al otro lado, te queda WN, y dividimos por WP en ambos lados, y te queda O es igual a N. Entonces por eso te queda N. Entonces, más allá de eso, podemos decir que
n va a ser siempre porque es una restricción de horario o de tiempo, por lo que no podrá tener más de n horas de ocio. Por más de que pudiese ociar todo lo que sea en la vida, sabemos que n es su restricción temporal, entonces le va a quedar n como restricción máxima de ocio u horas máximas de ocio a consumir. Yo puse como en el ejemplo de imagínense vivir más de 25 horas por día. No se puede, vivimos 24 horas por día, o sea, queda así, no puede pasar de 24. Entonces, como dije, los consumos óptimos y consumos de ocio estarían reflejados por esta curva tangencial, esta curva de indiferencia de esta función de utilidad que toca tangencialmente a la restricción presupuestaria. Y podemos sacar las canastas de consumo óptimos y consumos de ocio óptimos también. Como dije, sale de esto por unir o por fusionar, si quieren, la función de utilidad o la recta presupuestaria o lo que puede consumir de acuerdo a su presupuesto con sus preferencias, justamente. Es como que estamos mezclando una con otra, y por eso de ahí salen las canastas óptimas de consumo y bueno, el ocio preferentemente para el consumidor, justamente. Bueno, eso sería todo por este video. Es un video bastante corto, me pareció a mí, bastante rápido, pero es muy importante ir entendiendo cómo están armando estas canastas y demás. Así que bueno, eso sería todo por ahora y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.